Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. No boicotees tu vida. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Vamos a ver la vida de un hombre y vamos a aprender en esta mañana 3 actitudes que son un atentado contra nuestra vida cuando aparecen. Son 3 actitudes que nosotros debemos evitar por todos los medios y debemos entender que cuando alguna de esas actitudes está presente, lo que ocurre con nuestra vida es que directamente dejamos de estar caminando en la dirección que Dios trazó para nosotros. Ustedes saben que nosotros venimos a este mundo como parte de un propósito de Dios. Y hay un montón de situaciones que van a querer hacer que nosotros nos desenfoquemos de ese propósito, de ese plan. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 actitudes que boicotean literalmente el propósito de Dios para nuestra vida. Primera de Samuel 9:21. Dice, y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia, ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Yo quiero leerles otra versión para que podamos entender un poquito más qué es lo que está diciendo acá Saúl. Dice otra versión, perdóneme, Señor. Le estaba hablando a Samuel, que era el profeta, ¿no? El pastor de Saúl. Perdóneme, Señor, respondió Saúl. Yo soy de la tribu de Benjamín, la menor de las tribus de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de mi tribu. Debe de haberse equivocado de hombre. Fíjense lo que está declarando ahí Saúl. Viene el profeta, viene el líder del pueblo en ese entonces, llamado Samuel, y empieza a hablarle de parte de Dios. Y este hombre, un hombre con un complejo de inferioridad enorme, con una autoestima muy baja, con una capacidad increíble para poder creer que Dios podía elegirlo a él, empieza a decirle este tipo de cosas. No, le dice Saúl a Samuel. Usted seguramente le dice, se debe haber equivocado. No creo que Dios esté mirando mi vida. No creo que Dios me haya elegido a mí porque mi familia es la menos importante entre todas las familias que hay en el pueblo. ¿Sí? Ahí empieza ya un conflicto en la vida de Saúl. Él empieza a tener en menos lo que para Dios no era valorable. Dios no lo elegía a él por quién era su familia, ni siquiera por quién era él. Dios lo elegía porque es Dios. Sin embargo, este hombre empieza a anteponer una serie de argumentos y empieza a decir, no, pero no puede ser, le dice a Samuel. No puede ser que Dios me elija a mí, porque mi familia no es una familia importante en el pueblo. Vamos a Primera de Samuel, ahí nomás, 15, 16 y 17. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Otra versión dice, y Samuel le dijo a Saúl, un momento, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Samuel le dijo, aun cuando tú mismo pensabas que eras poca cosa, el Señor te ungió rey de Israel. Ahora, yo quiero que empecemos pensando un momentito. En algún momento de nuestra vida seguramente que a nosotros nos pasó algo similar, ¿no?
quizás no lo expresamos, quizás no tuvimos a quien decírselo, pero estoy seguro que en algún momento de nuestra vida nosotros nos consideramos también poca cosa. ¿Sí o no? En algún momento luchamos con esa sensación de que no éramos algo que realmente valiera la pena, nos sentíamos poca cosa, nuestra autoestima estaba por el piso y abajo también, no sentíamos que realmente nuestra vida tuviera un propósito. ¿Sí? Entonces, lo primero que Dios hace es empezar a trabajar en el corazón de este hombre. Empieza primeramente a hablarle respecto de cuál era su pensamiento. Y acá empieza el gran problema de Saúl. Saúl empieza a desenfocarse de aquellas cosas que para Dios eran realmente importantes. Él empieza, frente a la elección de Dios, frente al llamado de Dios, Saúl empieza a anteponer argumentos. No, porque mi familia no es importante en el pueblo. No, porque yo soy poca cosa. No tiene sentido que Dios me elija a mí. ¿Sí? Y acá empieza el problema. El primer aspecto, la primera actitud que boicotea todo lo que Dios quiere hacer con nosotros es no darte el valor que Dios te da. No darte el valor que Dios te da. Nosotros muchas veces pensamos que Dios es un Dios que está desinformado en relación a nuestra vida. Pensamos que cuando Dios nos elige, omitió u obvió ciertas cosas de nuestra vida, ¿no? Porque Saúl le está diciendo acá al profeta, a Samuel, le está diciendo cosas que Dios ya sabía de dónde era él. Dios conocía el origen, Dios sabía cuál era su procedencia, pero aún a pesar de eso, Dios lo estaba eligiendo. ¿Sí? Lo primero que vos y yo tenemos que entender es que cuando no le damos valor a lo que Dios le da valor, empezamos a boicotear nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios informado que sabe cuando te llama, sabe de dónde vos venís, sabe cuál es tu origen, sabe cuál es tu procedencia, conoce exactamente todo acerca de tu vida. ¿Sí? Amén. Dios sabe, conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Cuando no le damos el valor a las cosas que Dios le da realmente valor, es cuando nosotros empezamos a vivir una vida torcida. Dios, cuando lo elige a Saúl, Dios ya conocía su origen, conocía cuál era su familia, conocía su procedencia y aún Dios sabía todo lo que iba a pasar con él en el futuro. ¿Sí? A Dios no lo sorprende nada en absoluto de nuestra vida. No es que Dios dice, uy, mirá lo que se nos escapó, Jesús, Espíritu, mirá lo que se nos escapó. ¿Cómo no consideramos esto? Dios, cuando nos elige a pesar de nuestro origen, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro error, Dios quiere glorificarse. El problema es cuando yo empiezo a considerarme poca cosa. Llega un momento que a Dios lo hastía eso. Llega un momento que cuando vos empezás a todo el tiempo a tener autoconmiseración de tu propia vida, Dios se cansa y dice, ok, no puedo hacer nada, no logré convencerte, voy a buscar a otro que sí realmente entienda lo que yo quiero hacer. Saúl, Dios lo elige y lo va bancando y lo va acompañando y va y le habla y le da palabra y le dice, a pesar de que vos te considerabas poca cosa según tu óptica, ¿no te eligió Dios? Le dice el profeta. ¿No te eligió Dios a pesar de cómo vos te veías a vos mismo? Nosotros tenemos que entender esto. Dios nos ha elegido muy a pesar de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dios te ha elegido aún a pesar de cómo vos te ves a vos mismo. Dios te ha elegido. Y frente a la elección de Dios, cada uno de nosotros lo que puede hacer es
O decir, Señor, acá estoy, vamos, te creo todo, o empezar a dar vueltas y empezar a argumentar y a darle a Dios razones por las cuales Él no debiera contar con nosotros. ¿Qué hizo Saúl? Empezó con esto, no le dio el valor a las cosas que Dios realmente le daba valor. Cuando Dios te llama, no empieces a decir, no, porque yo no puedo, porque yo no tengo, porque yo no sé. Si Dios te llama es porque está confiando en vos y está creyendo que vos podés ser útil para algo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Tenemos que entender esto. Te está llamando Dios, no te está llamando un hombre, te está llamando Dios. El mismo Dios que te formó, el mismo Dios que te diseñó, el mismo Dios que te dio aliento de vida, te está diciendo, yo quiero hacer algo con vos. Entonces, no es un tiempo para que nosotros digamos, no, porque lo que pasa es que esto, no, no, no. Es un tiempo para ponerse a disposición de Dios y creer que lo que Él va a hacer es lo mejor para nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, primera actitud incorrecta que atenta contra nuestra vida y contra todo lo que Dios ha pensado hacer con nosotros es no darte el valor que Dios te da. No darte el valor que Dios te da. Dios te está valorizando o te está valorando, te está dando valor. Al llamarte, te está dando valor. Al crearte, está dándote muestras de cuánto vos valés para Él. Al cuidarte, te está protegiendo y te está demostrando cuánto valés para Él. El problema no es lo que Dios piensa acerca de cada uno de nosotros, el problema es qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Porque ahí está el problema. Cuando empezamos, no, bueno, pero yo no soy alguien importante, no, lo que pasa es que yo no sé si voy a poder lograr, empezamos a restarle valor a aquello que Dios le da valor. Y cuando queremos acordar, Dios dice, bueno, ok, no tenés ganas de que haga nada con vos, no querés disfrutar de lo que tengo pensado para vos, no hay ningún problema. Hasta acá llegamos. Elijo a otro que tenga ganas, que esté dispuesto y que entienda que no se trata de él, sino que se trata de mí, dice Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Cuando Dios te eligió, no estaba pensando necesariamente en vos. ¿Sí? Dios te elige porque hay algo más que Él quiere hacer. Piensa en vos, pero a través tuyos Dios se proyecta en las generaciones. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tus bisnietos, piensa en tus tataranietos, piensa en tus mega, hiper, super, archi, recontranietos, piensa en un montón de generaciones. ¿Y qué pasa? Si un eslabón falta, todas esas generaciones quedarán sin ver lo que Dios tenía pensado para ellos. Cuando Saúl no respondió como Dios quiso que respondiera, las generaciones de Saúl se perdieron. Dios es un Dios de generaciones. Cuando Dios elige a Abraham, y Abraham responde efectivamente, su hijo Isaac contaba con la bendición de su padre. Y cuando su hijo Isaac responde efectivamente, su generación siguiente, Jacob, iba a contar con la bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo dos generaciones anteriores que se jugaron por obedecer a Dios. Por eso vos lees en la Biblia que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No darte el valor que Dios te da es una actitud que boicotea tu propósito en la tierra. Tu propósito en la tierra. Hay un propósito que Dios marcó, que Dios trazó. Desde antes de que el mundo fuera mundo, Dios ya te había pensado, te había diseñado en su mente, y cuando llegó el momento, el tiempo, ¿sí? El tiempo de Dios dijo, lo necesito en la tierra. Sopló aliento de vida y fuiste una realidad. Lo que era un pensamiento y una realidad en la mente de Dios se materializó acá en la tierra. Entonces, ¿por qué muchas veces boicoteamos con nuestras actitudes lo que Dios ha determinado hacer con nosotros? No boicotees la bendición de Dios sobre tu vida, no dándote el valor que Dios te da. No dejes de darte el valor que Dios te da. Dios te da mucho valor porque fuiste creado a imagen y semejanza de Él. Amén. Amén.
Justo antes de que lo ungieran como rey, Saúl se miraba a sí mismo condenado a la frustración y al desencanto en la vida. Este muchacho ya estaba resignado antes de empezar, a raíz de lo que él consideraba o de cómo él consideraba a su familia. Él miraba a su familia y le decía a Dios, Dios, ¿por qué me elegiste a mí? Si mi familia es una familia insignificante, yo no vengo de reyes, no, mi ascendencia, yo miro hacia arriba mi árbol genealógico y no vengo de grandes políticos, no vengo de reyes, no vengo de empresarios, no vengo de familias adineradas. ¿Para qué me elegiste a mí, Dios? Y quizá muchos de nosotros hemos pensado así, ¿por qué Dios se fijó en mí si yo al fin y al cabo no vengo de una familia de gran importancia? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien pensó eso? ¿Por qué Dios me miró a mí? ¿Qué vio Dios en mí? Si yo no soy nadie. Esa es la mirada que tenemos nosotros de nosotros mismos. Ahora, cuando Dios mira, Dios sabe cuál es nuestro origen. Pero justamente por eso es que Dios quiere darnos un nuevo comienzo a partir de nosotros para nuestras generaciones. Quizá vos mirás tu familia hacia arriba, mirás a tus papás, a tus abuelos, a tus bisabuelos, si podés conocer la historia, y mirás y decís, ¿y mi familia? ¿Qué sé yo? Si yo hubiese podido elegir, a lo mejor, ¿no? Y quizá eso te condiciona por lo que vos ves. Empezás a considerar todos esos factores y vos mirás y decís, no, pero yo no voy a ser mejor que ellos. Mi familia es una familia sin importancia en el pueblo y yo estoy condenado a vivir más o menos lo mismo. Cambiarán algunos matices, algunas cositas, pero yo estoy condenado a lo mismo. Bueno, cuando Dios te llama es porque justamente ahí se quiere provocar, o Dios quiere provocar un quiebre, que vos no repitas lo mismo que vivieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, sino que a partir de tu vida se genere una línea de bendición hacia abajo. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y hasta donde Dios te permita ver y hasta donde las generaciones lleguen. ¿Amén? Pero eso tiene que nacer a partir de nosotros y dándole el valor que Dios le da a nuestra vida en primer lugar, dándole valor a lo que Dios le da valor. A veces nos quedamos atascados o enroscados en situaciones que no tienen el valor que en realidad nosotros le estamos dando. A veces le pagamos más a esa situación de lo que en realidad merece. ¿Sí? No te quedes enroscado en una situación de la que necesitas liberarte. ¿Por qué? Porque Dios está empecinado a través de tu vida en gestionar para que tus generaciones sean totalmente diferentes y bendecidas. ¿Amén? Este muchacho estaba frustrado, tenía un desencanto total con la vida, porque él miraba y decía, no, mi familia es familia pobre, es la menor en la entre todas las tribus, mi familia es una familia insignificante, no, la verdad es que Dios te equivocaste conmigo. Lo mira al profeta, a Samuel, y le dice, no, seguramente que vos te equivocaste, vos estás hablando de otro, ¿no? Estás hablando de otro. Y eso muchas veces es la actitud que tenemos nosotros. Dios viene y nos dice, este es un año de bendición, es un año de cosas nuevas y cosas buenas, es un año donde Dios va a abrir puertas y nosotros decimos, no, pero eso no es para mí. Seguramente Dios le está hablando a otro, ¿no? A mí abrirme Dios una puerta de bendición, nada, es para otro. Seguramente debe haber otro mejor preparado, seguramente debe haber otra persona más sabia, más entendida que yo, más astuta, y nosotros empezamos a hacer lo que hizo Saúl. Yo soy poca cosa, no puedo, olvídate, yo voy a seguir acá la tradición familiar y hasta ahí llegué. ¿Sí? Eso lo tenemos que erradicar de nuestra mente. No permitamos que lo que hemos vivido hasta hoy castre y condicione nuestro futuro. En el nombre de Jesús, deshacete de todas esas cosas. Porque Dios, cuando trae una palabra, Dios es un Dios informado, sabe, conoce nuestro origen y conoce nuestro futuro. Y justamente porque quiere cambiar nuestro origen es que nos habla de cara al futuro. Dios conoce tu origen, Dios sabe todo lo que vos has vivido hasta este día, pero justamente porque conoce todo lo que has vivido hasta hoy, es que hoy trae esta palabra para cambiar tu futuro. ¿Amén?
Amén. Saúl consideraba a su familia como una familia sin importancia, por lo tanto, según sus criterios, de algo sin importancia no puede salir algo importante. De una familia sin importancia, de una familia que es poca cosa, no puede salir algo de mucho valor. Apenas si sobrevivimos, apenas si podemos subsistir. Y yo quiero en el nombre de Jesús arrancar ese pensamiento. ¿Sí? Yo en el nombre de Jesús arranco ese pensamiento de tu mente y de tu corazón. Yo quiero que entiendas que lo que boicotea tu futuro es no darte el valor que Dios te da. Eso es una actitud incorrecta y boicotea y condiciona tu futuro. Si Dios te eligió, es porque vos sos importante para Él. ¿Amén? Amén. Sos muy importante. ¿Qué sos? Importante. ¿Cómo? Muy importante. Muy importante. Muy importante. Soy muy importante. Nos cuesta hablarnos a nosotros mismos de esa manera. Somos muy de autoflagelarnos. Nos vivimos castigando a nosotros mismos. Uy, no hice algo bien. Uy, el mate no me salió como quería. Uy, qué tonto, qué bruto, qué torpe. Porque el mate no salió bien. Bueno, arruinarás 3.000 kilos de yerba a lo mejor, pero en algún momento el mate va a salir bien. ¿Eh? Tras la práctica. Claro. Pero nosotros tenemos que entender que valemos mucho. Valemos mucho. Date el valor que Dios te da. Date el valor que Dios te da. Es ahí donde Dios tiene que trabajar primeramente, no solo en la vida de Saúl, sino también en la vida de todos aquellos que son llamados y elegidos por Dios para alguna tarea en particular. Miren, hace algunos años atrás, 16 años atrás, escribí un libro que fue mi primer libro, que se tituló Aunque nadie crea en ti. Ese libro fue parte de un trato que Dios tuvo conmigo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me sentí un Saúl. Poca cosa, insignificante, sin importancia. Me miraba y yo veía que no tenía condiciones para aspirar a algo. Miraba un montón de gente alrededor y yo decía, Dios conmigo está equivocado. Si Dios espera que yo responda algo, Señor, se te va a ir la eternidad inclusive, y nunca vamos a poder hacer algo. Y Dios empezó a tratar conmigo, Dios me empezó a hablar, empezó a darme palabra. Entonces llegó un momento en que yo entendí, pará. Si Dios cree en mí, si Dios me está dando la oportunidad de hacer algo, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, elegí a otro, si Dios nunca se equivoca? Cuando Dios puso sus ojos sobre tu vida, no se equivocó. No se equivocó. Pero alguno quizá puede decir, bueno, pero es que yo me vivo equivocando en esto. Usted porque no sabe con lo que yo lucho. Usted porque quizá hay cosas que yo de verdad no sepa. Pero Dios sabía y sabe y conoce esas luchas internas que vos tenés. Pero aún a pesar de esas luchas internas, Dios te eligió. Amén. Amén. Dios te eligió. Dios no se equivocó cuando te eligió. Dios no se equivocó. Y vos vas a renegar una y otra vez y vas a sentir frustración a lo mejor porque no podés salir de ese lugar o de esa situación, pero a pesar de cómo vos te sientas, Dios te eligió y Dios te volvería a elegir. ¿Sabés por qué? Porque sos creación de Él. Sos creación de Él. Sos su máxima creación. Dios cuando mira la tierra y te ve, desborda de amor por vos y por mí. Amén. Amén. Yo ruego que esta palabra de verdad nos pueda llegar a nuestro espíritu. Pueda llegar a nuestro espíritu, porque yo te puedo asegurar que si esta palabra afecta a nuestro espíritu más que nuestro intelecto, entonces nuestra vida a partir de hoy y los próximos años va a ser totalmente diferente. Vamos a construir una vida totalmente impensada por nosotros hasta este día.
¿Pero por qué? Porque hemos venido pensando de manera incorrecta. Date el valor que Dios te da. Si Dios te eligió es porque algo valés. Si Dios te eligió es porque sos importante. Si Dios te eligió a pesar de tu origen. Pero justamente Dios te elige para que tu futuro sea diferente. Amén. Amén. Dios tiene que trabajar entonces en la visión que tenés de tu propia vida. Porque a menos que ahí se provoque un cambio, no van a existir chances. Si vos no cambiás tu manera de verte a vos mismo, muy probablemente Dios no pueda contar con vos. ¿Sí? Si vos no cambiás la visión que tenés de vos mismo, Dios no va a poder llevar adelante algo importante con tu vida. Dios te eligió para algo importante. Dios te eligió para algo importante. ¿Sí? Y otra de las cosas que yo quiero quitar de tu mente y de tu corazón son las palabras que alguna vez alguien te pudo haber dicho. A lo mejor hubo palabras que fueron soltadas en tu contra. Que sos un inútil, un fracasado, nunca vas a lograr nada en la vida. Siempre vas a estar arrastrándote. Palabras de maldición que quizá te condicionaron a la hora de emprender algo. ¿Sí? En el nombre de Jesús, deshacete de esas palabras. Porque Dios no hace nada inútil. Dios no hace nada inútil. Todo lo que Dios hace, lo hace útil, productivo, fructífero, eficaz, eficiente. Y si Dios puso algo dentro tuyo, es tiempo para que empiece a aflorar todo eso que Dios ha puesto dentro tuyo, para bendición tuyo, de tu propia vida, de tu familia y de otros. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, si pensás que no tenés importancia, van a ocurrir dos cosas. Primero, que nunca vas a lograr cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Si vos te sentís alguien sin importancia, nunca vas a lograr cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Segundo, vas a deshonrar continua y constantemente a Dios, porque fue su decisión de elegirnos y amarnos por medio de Jesús. ¿Amén? Cuando yo me veo a mí mismo sin chances, cuando me veo a mí mismo incapaz de hacer algo productivo para el reino de Dios, estoy deshonrando al Dios que me llamó, al Dios que me eligió. Estoy deshonrándolo. ¿Sí? Le estoy diciendo, y ahora lo vamos a ver todavía mucho más profundo, le estoy diciendo a Dios, tu opinión Dios no cuenta. Fíjate lo que yo pienso. Fíjate lo que yo te estoy diciendo, Dios, tu opinión, tu elección, tu decisión de amarme y de elegirme, no es importante. Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Empiezo a deshonrar a Dios cuando yo me considero poca cosa para hacer aquello por lo cual Él me ha elegido. Deshonro a Dios. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque Dios honra a los que le honran. A los que lo deshonran, los tiene bien lejos. ¿Sí? Dios necesita entonces que entendamos y reconozcamos que Él es quien nos eligió. No fue tu elección hacia Dios, no fue nuestra elección. Dios nos eligió, sabiendo absolutamente todo de tu historia de vida y de la mía. No hay detalle que a Dios se le haya escapado. Dios sabía dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, en qué momento ibas a venir al mundo. Dios sabía exactamente todo. Todo detallado. Dios no improvisa. Dios es un Dios que está hasta en los detalles de nuestra vida. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Necesitamos entonces darnos el valor que Dios nos da, y Dios te valora de acuerdo al precio que Él tuvo que pagar por vos. Jesús, cuando te mira, no te mira por lo que tenés. No dice vale tanto por lo que tiene. Ese es un error. El mundo mide así. A ver, tanto tenés, tanto valés. La sociedad en la que estamos te califica así. Tanto tenés, tanto valés. Dios no dice eso. Dios mira y dice, lo amo, la amo, porque yo tuve que entregar a mi hijo el precio más alto que alguna vez alguien pudiese pagar. Tuve que entregar a mi hijo por él, por ella. Por eso lo amo. El valor de tu vida es un Cristo. Vos valés un Cristo. Impagable, nadie más va a poder pagar lo que se pagó ya por vos. Vos valés un Cristo, y eso es lo que tenemos que tener claro.
Nadie va a poder pagar un precio más alto que el que se pagó por vos. Date valor, dale valor a tu vida. ¿Sí? Amén. Amén. Dale valor a tu vida. Pagaron un Cristo por vos. Se pagó un Cristo. La vida de Jesús ahí en la cruz fue el precio que se pagó por vos y por mí. Mirá si no valemos. Mirá si no valemos. La sangre del Hijo de Dios fue derramada, fue expulsada de su cuerpo por vos y por mí. Mirá si no valemos. Mirá si no valemos. Y en la cruz se resolvió nuestro dilema. Teníamos un problema severo llamado pecado. En la cruz se resolvió todo. No podemos vivir atados a un pecado. En la cruz se resolvió todo nuestro problema, tu problema económico, tu problema familiar, tu problema de salud. En la cruz se resolvió todo. No tenemos motivos para estar atados a cuestiones menores. ¿Sí? A veces vivimos mal porque algo no se nos dio. Nuestro máximo problema fue resuelto en la cruz y juntamente con ese máximo problema, todos los otros problemas. Amén. Amén. No boicotees tu vida dándole valor a aquello que Dios no le da valor. Y no boicotees tu vida no dándote el valor que Dios te da. Saúl empezó a descartarse de los planes de Dios cuando empezó, no, mi familia es poca cosa, es una familia sin importancia, yo soy un chapulín de ahí del barrio, no tengo idea, yo no valgo realmente tanto. Dios, fíjate si podés elegir a otro. Y Dios dice, no, a vos te estoy dando la chance. A vos te estoy mirando, no al otro. Tengo un montón de gente que podría elegir, pero puse mis ojos sobre vos. Dios podría haber elegido seguramente a otro pastor, más guapo que yo, imposible, pero podría haber elegido a otro. Eso seguro. Pero Dios dijo, lo quiero a este. ¿A mí? Sí, a este. Y cuando te miró a vos dijo, la quiero a ella, a él, a ella. Y vos seguramente dijiste lo mismo. ¿A mí? ¿Yo, Señor? No, Señor. Sí, Señor. Y Dios dijo, sí, a él. Y seguramente que hiciste la gran Saúl, como le hicimos muchos. Pero, Señor, yo no tengo tanta capacidad como tiene aquel, no importa. Pero aquel que está más ducho, más entrenado que yo, él, fíjate, o ella tiene más chances que yo, es diferente. No me importa, no te elegí por tus capacidades. Te elegí a pesar de tus capacidades y a pesar de tus habilidades y a pesar de tus debilidades. ¿Amén? Amén. Saúl, producto de una autoestima demasiado baja, no valoraba ni a su familia, ni su llamado, ni su vida, ni a Dios. Él decía algo así como, no puede ser que Dios me elija a mí, siendo que vengo de una familia sin importancia, y yo tampoco soy alguien importante. ¿Cuántas veces habremos sentido que no éramos importantes para nadie? ¿Cuántas veces nos habremos ido a dormir? Miren, yo siento que esta palabra está sanando los corazones, muchos corazones. No importa la edad. Yo siento que esta palabra está trayendo sanidad. Porque está tocando fibras íntimas de nuestro ser. Yo siento que esta palabra está trayendo sanidad, porque muchas veces nos hemos sentido sin importancia y hemos sentido que no le importamos a nadie. Y muchas veces nos hemos ido a la cama a dormir, frustrados, desencantados con la vida, sintiendo que no somos valiosos para nadie, inclusive para Dios. Entonces yo quiero que podamos tomar esta palabra, porque si tomamos esta palabra, la palabra de Dios trae sanidad a nuestra vida, a nuestro pasado, a nuestro presente, pero también afecta a nuestro futuro. Y a partir de hoy nuestra vida nunca más va a ser igual. No vamos a tener más actitudes como las que hubo en Saúl. Sentir que no valemos, que no tenemos importancia. Vamos a empezar a darnos el valor que Dios nos da. Amén. Amén. ¿Cuántas veces despreciaste tu vida porque pensaste que nadie te valoraba? ¿Cuántas veces despreciaste tu vida pensando que nadie te valoraba? Nadie me valora.
Nadie piensa en mí, no soy importante para nadie. Corazones rotos, corazones heridos, que van por la vida no mostrando una cicatriz, sino mostrando heridas. Podemos ir por la vida con heridas o con cicatrices. Si tenemos todavía la cicatriz, es porque en algún momento esa cicatriz estaba abierta, había una herida, y esa herida fue sanada. Por eso tenemos una cicatriz. Pero lamentablemente todavía hay mucha gente que va por la vida con la herida. ¿Cómo lo sabemos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vos escuchás hablar gente que todavía está herida, está lastimada. Y te das cuenta que todavía van con una herida interior que quizá nadie ve, pero llega la noche y sienten esto: no valgo nada, no soy importante para nadie, nadie piensa en mí. Heridas que todavía no han cerrado. Valés mucho. Quiero decirte en el nombre de Jesús que valés mucho. Valés mucho. Tenés gente que te valora. Tenés gente que te valora. Tenés un Dios que te ama incondicionalmente. No hay ningún pecado. A ver, no hay ningún pecado que vos puedas llegar a cometer que haga que Dios te ame menos de lo que te ama. No hay ningún pecado que vos y yo podamos llegar a cometer que haga que el medidor del amor de Dios vaya a menos. Dios nos ama y punto, porque esa es su esencia. Dios es amor, dice la Biblia. Dios nos ama. Dios te ama aún sabiendo que a lo mejor esta no fue tu mejor semana. Dios te ama, Dios me ama, aún sabiendo que a lo mejor esta semana estuvimos luchados con tentaciones a rabiar, que parecía que todo el infierno se había desatado en contra nuestra y qué sé yo cuántas cosas más. Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama y te va a seguir amando y me va a seguir amando hasta el último día de nuestra vida. Y cuando partamos de esta tierra nos va a recibir con los brazos abiertos allí en el cielo. Amén. Amén. Y nos va a abrazar y nos va a recibir y va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entrá en el gozo de tu Señor y disfrutá de la eternidad. Amén. Amén. Yo hubiese esperado que revoleen alguna silla, que hagan pogo ahí, alguna cosa, no sé. Tenés gente que te valora, tenés un Dios que te ama incondicionalmente, una iglesia que te ama, pastores que te aman incondicionalmente. Yo no tengo condiciones para definir si te amo o dejo de amarte. Ninguno de nosotros está pensando: si haces esto te amamos, y lo dejás de hacer te dejamos de amar. Los amamos porque esa es la esencia de lo que hacemos. Esa es la esencia de lo que hay en nuestro corazón. Damos del mismo amor que un día nos embargó, que nos abrazó a nosotros. Amén. Amén. Nosotros los amamos incondicionalmente, porque ese es el amor que recibimos de Dios. Damos de acuerdo a lo que recibimos. Segundo aspecto, segunda actitud que boicotea tu propia vida, la bendición de Dios sobre tu vida. Un corazón desequilibrado e idólatra. ¿Por qué hablamos de un corazón desequilibrado e idólatra? Porque Saúl pasó de considerarse la nada misma, a erigir un monumento en su honor y convertirse en autoridad suprema de su propia conducta. Es decir, el tipo pasó: no soy nada, no soy importante, a nadie le intereso, no le importa a nadie, mi vida es la nada misma, a de repente tener una actitud desequilibrada y generarse su propio Dios. Levantó un monumento en su honor. Un corazón desequilibrado vive así. Es una persona que hoy la ves allá arriba porque está tocando el cielo con las manos y al otro día no puede con su alma. Es la persona que dice: Señor, te amo con todo mi corazón y quiero servirte, y al otro día
Señor, no consideres lo que dije ayer, porque la verdad es que no tengo ganas, no puedo con mi vida. Miren lo que dice Primera de Samuel 15, 11 y 12. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gigal. Buenísimo. Fíjense lo que hizo este hombre. Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en mi contra. Se ha vuelto contra mí, a pesar de que yo lo elegí cuando no era nada, a pesar de que le di una oportunidad, le manifesté cuáles eran mis planes, mis intenciones, dice Dios, pero se ha vuelto en mi contra y ha desestimado mi palabra. No ha cumplido lo que yo le he dicho. Entonces, ¿qué hace Samuel? El corazón pastoral clama toda esa noche por Saúl. Señor, dale una oportunidad. Yo sé que es cabezón, sé que es terco, que es testarudo, yo sé que le cuesta entender, Señor, sé que le hablamos en todos los idiomas habido y por haber, sé, Señor, lo que le diste, la oportunidad que le brindaste, sé cuáles eran tus planes porque me los transmitiste a mí para que yo se los transmitiera a él. Señor, yo sé, y ahí empieza la intercesión de este hombre en favor de la vida de Saúl. Pero ya era tarde. ¿Por qué? Porque ya Dios había desestimado la vida de este hombre. Ya Dios lo había descartado en algún sentido. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es paciente, Dios te habla una, Dios te habla dos, tres, cuatro, pero llega un momento que Dios dice, ok, estás empecinado en hacer tu propia voluntad, estás empecinado en seguir tu propio deseo, no puedo ir contra eso. ¿Querés hacer tu propia voluntad? ¿Querés seguir tu propio razonamiento? ¿Querés hacer tu propio deseo? Dale para adelante. Hasta acá llegamos. Yo voy a buscar a otro que tenga un corazón dispuesto, un corazón equilibrado, no que sea perfecto, pero sí que sea obediente, sí que esté dispuesto, sí que me ame por encima de un montón de cosas. Lo voy a buscar a él, quédate tranquilo. ¿Sí? Dios lo desestimó. ¿Y qué hizo el profeta después? Dice que se levantó temprano, madrugó para ir a buscarlo a Saúl, y le dijeron, mirá, Saúl se fue a Gilgal, ha venido a Carmel, pero vino solamente a levantar un monumento, vino a hacer su propia escultura, su propia estatua. Es su propio Dios, el Dios Saúl. Y luego siguió camino. Idolatría. ¿Por qué dijimos desequilibrado? Porque no encontró el equilibrio que te puede dar solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la tomamos, es la que genera en nosotros equilibrio en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. La palabra de Dios, cuando viene y la tomamos, equilibra toda nuestra vida. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Fíjense lo que provoca un corazón desequilibrado e idólatra. La inestabilidad espiritual, emocional y en todas las áreas parte del desequilibrio que hay en nuestra vida muchas veces. Saúl le dio más importancia a su propio pensamiento, a su propia idea, que a lo que Dios ya le había dicho. Y lentamente empezó a entrar en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque el desequilibrio lo llevó a levantar un monumento en su honor. Es decir, se inventó su propio Dios. Saúl, el Dios de no sé qué, pero Saúl tenía su estatua, tenía su monumento. Idolatría no solo tiene que ver con levantar en lugar de Dios, del Dios con mayúsculas, a otros dioses con minúsculas, sino que también tiene que ver con hacer de nuestra manera de pensar un Dios. ¿Sí? Podemos hacer de nuestra manera de pensar un Dios,
Y eso también es idolatría. Ahora lo vamos a ver. Eso fue lo que ocurrió con Saúl. A él no le importaba el pensamiento del profeta ni el pensamiento de Dios. Solo le importaba lo que él pensaba. Entonces, que levantara un monumento suyo y lo idolatrara era casi como lo que faltaba en esta espiral descendente de pecado. Ya había desobedecido a Dios, ya se había rebelado contra Dios, había subestimado la palabra, había despreciado todo el consejo que se le había dado, todo, absolutamente todo lo había desestimado. Levantar un monumento era lo que estaba faltando para ponerle la frutilla del postre, ¿no? De este postre indeseable. Cuando lo que vos y yo pensamos pasa a ser más importante para nosotros de lo que piensa y dice Dios, eso es idolatría. Nos transformamos en personas idólatras y como consecuencia también nos transformamos en personas obstinadas. Obstinadas. Mirá lo que significa obstinación. Mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Eso es obstinación. Para Saúl, la idea de Dios, la intención, la voluntad del Dios que lo había llamado no contaba, solo importaba lo que él quería, lo que él sentía, lo que él deseaba, lo que él pensaba, importaba solamente él. Además de un idólatra, era un ególatra. Por eso, levantar un monumento era muy narcisista. Entonces, eso es lo que le pasaba a Saúl. El tipo no consideraba otra opción, ni siquiera la opción de Dios. Mirá lo que dice 1 Samuel 15, versículo 23. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la obstinación. Porque como pecado, la adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Pero cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Otra versión dice negarse a obedecerlo. Fíjense, esta versión me encantó. Dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. 1 Samuel 15, 23. ¿Sí? Es clarito el mensaje. Fíjate lo que dice, que Dios considera el pecado de adivinación es la rebeldía. Es decir, para Dios, que vos y yo seamos personas rebeldes, Dios lo considera como si fueras a consultar a un brujo, a un adivino. Dios lo pone en la misma escala de valores. Dios dice, tu desobediencia para mí es como si fueras a consultar a un brujo. ¿Sí? Y después dice, la obstinación, el deseo ferviente de querer hacer tu propia voluntad, de querer hacer lo que a vos te parece, de querer hacer lo que vos sentís, para mí es como si vos, en lugar de adorarme a mí, adoraras al Gauchito Gil, a San Corchito, poner el nombre que vos quieras. ¿Sí? Es exactamente lo mismo para Dios. Es exactamente lo mismo. En lugar de adorar a Dios, estás poniendo tu pensamiento. Haces un Dios de tu pensamiento y lo adorás, lo venerás, lo respetás, lo mantenés ahí arriba. Por eso, para Saúl, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo que él levantara un monumento. Porque el tipo ya estaba oscurecido interiormente, ya no podía discernir de qué se trataba esto. Entonces, de su pensamiento hizo un Dios. Por eso Dios lo considera una persona obstinada. Dios lo consideraba una persona obstinada. Y para Dios, la obstinación, el ferviente deseo de mantener tu pensamiento, tu idea bien alta, por encima aún de la de Dios, es idolatría. Es idolatría. ¿Sí? Elevar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios
nos convierte en personas rebeldes e idólatras. Dios nos considera rebeldes e idólatras cuando hacemos prevalecer nuestra voluntad por encima de la de Él. ¿Querés honrar al Señor que te llamó? Obedecé lo que Él te ha dicho. No quites nada de lo que Él te ha hablado. Honralo en todos tus caminos, en todas tus decisiones, y Él honrará tu vida en todo lo que hagas. Amén. 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 Cuando sacamos algo, cuando nuestra voluntad prevalece por encima de la voluntad de Dios, Dios nos considera personas rebeldes e idólatras. Mucho cuidado con esto. Dejemos de lado lo que sentimos, lo que pensamos, y hagamos aquello que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Sé fiel al Señor, seamos fieles al Señor, prioricemos su voluntad por encima de la nuestra, y Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. 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 Yo lo creo así, firmemente. Yo lo creo así. Cuida tu corazón de los desequilibrios. Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón de los desequilibrios, de la inestabilidad. Cuidemos nuestro corazón del orgullo y del ego, de creer que somos más que el Dios que nos llamó, que conocemos más de nuestra vida que el Dios que nos creó y nos formó. Vamos a rendir nuestro corazón diariamente. Tercera actitud que boicotea nuestra vida: deshonrar a Dios y deshonrar a tus líderes. Acá quiero que veamos una conexión que es importante. Saúl pensó seriamente que al deshonrar lo estaba haciendo solamente con Samuel, porque pensaba que la cuestión era con Samuel, no lo escuchaba Samuel. Samuel le decía, esto es lo que tenés que hacer, espérame que yo venga para que ofrezcas el sacrificio. Esperá que yo vuelva, le dijo en una oportunidad Samuel a Saúl, esperá que yo vuelva. ¿Por qué? Porque el que tiene que oficiar el sacrificio no sos vos, Dios te llamó para que seas rey, Dios no te llamó para que seas sacerdote. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Como vio que el pueblo se desertaba, se le iba, como vio que el tiempo pasaba y el sacerdote, el profeta, no venía, dijo, bueno, voy a acelerar los trámites porque la cosa se está poniendo fea. ¿Sí? Se inmiscuyó en cuestiones que no le competían a él, no eran de su ámbito, no eran de su competencia. Entonces, ¿qué pasó? Desobedeció. Y solamente él pensaba que lo que estaba haciendo lo hacía para con el profeta. No pudo entender que por encima del profeta había otra autoridad que era Dios. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si no podemos honrar a quienes vemos, jamás vamos a poder honrar y respetar y obedecer a quien no vemos. Eso es mentira, o sea, no podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar a quienes vemos. Esto es muy claro. La muestra más grande de que yo amo a Dios es amando a quien tengo a mi lado, a quien forma parte del cuerpo de Cristo y amando todo aquello que Dios ama. Amando todo lo que Dios ama. ¿Sí? Saúl no pudo comprender que al desoír a Samuel estaba desoyendo a Dios, al Dios que lo había llamado. Al desobedecer a Samuel, desobedecía a Dios también. ¿Sí? Vamos a Segunda de Crónicas 20:20. Vamos a corrernos un cachito del texto. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. La otra versión, Reina Valera, dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Fíjense en la conexión que hay. Tu prosperidad, tu éxito, tu bendición está directamente ligado no solo a la obediencia a Dios, que es también la aceptación de la palabra de autoridad de tus líderes. Cuando nosotros traemos y compartimos una palabra, en el tomar esa palabra está el secreto de tu bendición y de tu éxito, de todo lo que vos emprendas. ¿Sí? Si Saúl hubiese tenido la capacidad de entender que
al desobedecer a Samuel, desobedecía a Dios, yo creo que la historia hubiese sido diferente. Yo creo que la historia hubiese sido diferente. Si él hubiese podido entender que la razón de su éxito radicaba en que él obedeciera a Dios, obedeciendo lo que el profeta le decía, la historia hubiese sido diferente. Pero muchas veces no vemos bendición en nuestra vida porque no tomamos el consejo de los líderes. Pensamos que tenemos que tomar el consejo de Dios, pero podemos desoír o desestimar el consejo del liderazgo. Y es ahí donde fallamos. Es ahí donde mucha gente se atasca. Y eso es boicotear la propia vida. Dios en su palabra vincula directamente, estrechamente, el éxito, la bendición, con el obedecer a Dios, obedeciendo al liderazgo que Dios ha puesto sobre tu vida. Si Dios puede darte una palabra de bendición a través de tus pastores, también te puede dar una palabra de corrección. El problema es que muchas veces nos gusta más la primera que la segunda. ¿Sí o no? Qué palabra que el Señor habló a través de el pastor esta mañana. Pero el mismo pastor que a lo mejor te bendijo el domingo, si el lunes te tira un poquito la oreja, ¿por qué? Porque no tenemos esa capacidad muchas veces de entender que aún en la corrección Dios también nos habla y Dios también nos ama. Y que por ende, como Dios usa personas para bendecir nuestras vidas, Dios también manifiesta su amor, aún cuando Dios nos corrige a través de quien nos corrige. Los que somos padres, no dejamos de amar a nuestros hijos, los tenemos que corregir. Pero aún en la corrección manifestamos amor. Lo hago porque te amo. ¿Qué te dice tu hijo? Sí, vos me decís que me amás, pero me estás corrigiendo. Te lo dice todo enojado hoy. 20 años hacia adelante va a venir y te va a decir, gracias viejo, gracias vieja por la corrección. ¿Te acordás aquella vez? Y bueno, lo hice porque yo sabía lo que iba a venir. ¿Sí o no? Dios hace exactamente lo mismo. Dios viene y te corrige. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Dios, ¿por qué me estás corrigiendo? ¿Por qué me pasa esto? Lo hago porque te amo. Sí, claro, porque me amás. De acá a un año vamos a agradecer la corrección en el momento oportuno de parte de Dios. Gracias, Dios. Y yo sabía que iba a venir eso, te va a decir Dios. Por eso te corregí. Por eso te tiré la orejita. Por eso agarré y te di un chas, para que entendieras que aún en la corrección no dejo de amarte. Muchas personas pierden lo que Dios ha preparado para ellos porque no quieren seguir el consejo del liderazgo. Saúl perdió, se desenfocó porque no quiso seguir el consejo que Dios le estaba dando a través de Samuel. Te dicen mucha gente que ellos obedecen a Dios, pero no pueden obedecer a sus líderes. Y si vos no podés obedecer a tu líder, difícilmente podrás obedecer a Dios. Menos vas a poder honrar a Dios en tus decisiones, en todo lo que hagas. Te va a costar honrar a Dios. ¿Por qué? Porque si no podés seguir el consejo de aquellos a quienes ves, difícilmente puedas tomar el consejo de Dios. El motivo del fracaso de muchos es no escuchar el consejo, no escuchar la corrección. Cuando alguna vez me toque decirte, no, no te enojes, no me critiques, no me tires dardos, ¿sí? No me apuntes. Entendé que lo hago porque te amo. Lo hacemos porque te amamos. En el amor hay un sinfín de cosas que se ponen de manifiesto. Y aún en la corrección seguimos expresando amor. Es nuestra tarea corregir muchas veces lo que vemos que está torcido. Lo que pasa es que cuando el corazón está como el corazón de Saúl, no acepta correcciones, no acepta directrices. Saúl nunca honró a Samuel, nunca lo pudo escuchar, nunca valoró el consejo que venía de parte de Dios por medio de la vida de Samuel. Lo deshonró siempre de todas las maneras habidas y por haber, y obviamente deshonró a Dios.
Nunca tuvo la determinación en su corazón de honrar a Dios, por eso tampoco pudo honrar a su líder. Si en tu corazón no está el deseo ferviente de honrar a Dios, vos nunca vas a poder honrar a tus líderes. Esto es así. Pero si en tu corazón está el deseo ferviente de tomar la palabra de Dios, de seguir el consejo de lo que Dios habla, no te va a costar seguir el consejo de tus líderes, porque Dios habla por medio de tus líderes. Tanto como cuando te da una palabra como esta, como cuando te corrigen, como cuando hay exhortación, como cuando te animan, como cuando suceden un montón de cosas que son para el bienestar de tu vida. Amén. Si Dios puede darte una palabra de bendición a través del pastor o la pastora, si Dios también puede darte una palabra de bendición, también puede corregirte. Y está ahí es donde se definen muchas cosas. Saúl nunca atendió a las palabras de Samuel, por ende tampoco atendió a las palabras de Dios y cayó de su posición de privilegio. Este hombre, que se consideraba la nada misma, Dios lo había elegido para que sea rey. Y por no atender el consejo, por no escuchar a Dios, por no escuchar a Samuel, cayó de su posición de privilegio. ¿Qué te quiero decir? Que podemos perderlo todo por no entender que a pesar de nosotros mismos y de todas nuestras excusas, fue Dios quien nos amó, quien nos eligió y quien decidió hacer algo importante para su reino con nosotros. Dios te eligió, no te eligió un hombre, Dios te eligió. Dios te amó y Dios decidió a través de tu vida hacer algo importante. ¿Sí? Amén. Cuando no entendemos eso, podemos perder todos los privilegios que eso conlleva. Samuel lo confrontó por su desobediencia y le recordó lo siguiente, versículo 17. ¿Qué dice? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Aunque eras poca cosa, aunque vos te veías a vos mismo como insignificante, no te valorabas, tenías una autoestima por allá por el piso, a pesar de eso, ¿no te eligió Dios? Eso es lo que Samuel le está recordando a Saúl. A pesar de que vos te veías como la nada misma, ¿no te eligió Dios para que seas rey? Bueno, este hombre se privó a sí mismo de cosas mayores. Se auto boicoteó y nunca pudo lograr cumplir con lo que Dios tenía pensado para hacer con él por causa de su corazón rebelde e idólatra. 3 actitudes que atentaron contra el llamado de Dios sobre la vida de Saúl. 3 actitudes que pueden hacer que nuestra vida se pierda en la nada misma por causa de no entender de qué se trata todo esto. Samuel lo lloró como lloran los pastores que verdaderamente aman a sus ovejas. Samuel lo lloró. Samuel lo lloró. ¿Sabes por qué? Porque como pastor, cuando vos amás a alguien y vos ves que se está perdiendo en la intrascendencia por causa de no saber escuchar el consejo, a vos te duele y vos llorás. Te entristece el corazón cuando después de haber dado palabra, después de haber aconsejado, vos ves que la persona no toma la palabra, no sigue el consejo y se pierde en la intrascendencia. Eso es lo que le pasó a Samuel, por eso él lloraba y lloró toda una noche y clamó a Dios toda una noche por la vida de Saúl, tratando de alguna manera convencer a Dios de que le dé una nueva oportunidad y Dios ya lo había desestimado. El corazón del verdadero pastor se duele cuando uno de los suyos se pierde en la rebeldía y terquedad. Valorá aquello que Dios valora. Equilibra tu corazón para no deshonrar a Dios. Aprende y practica la honra y obediencia a Dios y a tus líderes, y todo esto va a traer sobre tu vida bendiciones ilimitadas. Toma la palabra de Dios, no boicotees tu vida. No boicoteemos nuestro propósito aquí en la tierra. Dios nos ha elegido porque hay algo que quiere hacer con nosotros. Algo muy importante, muy significativo. Y está esperando que nosotros podamos determinarnos a caminar en esa dirección. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, Padre.
Señor, yo ruego que tu sanidad en esta hora venga a la mente, al corazón, al espíritu de cada uno de nosotros. Señor, indudablemente tu palabra nos ha confrontado, nos ha desafiado. Señor, estoy seguro que cada uno de nosotros nos identificamos con la vida de Saúl. Señor, en el nombre de Jesús, muchas veces nos hemos sentido poca cosa. Muchas veces nos hemos sentido sin valor. Muchas veces hemos sentido que no le importábamos a nadie y que por eso estábamos condenados al ostracismo, al olvido, a la frustración, a la decepción en toda nuestra vida. Señor, yo ruego en esta hora que tu palabra sane los corazones, sane el interior de cada uno de nosotros, que podamos una vez más descubrir tu gran amor sobre nosotros, tu gran e inmenso amor sobre cada uno de nosotros. Date valor, dale valor a tu vida. Dale valor a tu vida, dale el valor que Dios le da a tu vida. En el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra sane en esta hora emociones que han sido violentadas a causa de frustraciones, a causa de experiencias, Señor, y que han desestabilizado nuestra vida, que han desequilibrado nuestra vida. En el nombre de Jesús, dale valor a tu vida. Deja que el Espíritu Santo equilibre tu vida. Una vida equilibrada es una vida que honra al Señor en todo. En el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra traiga en esta mañana, en este mediodía, sanidad. Sanidad de toda frustración pasada. Nunca más mires tu origen. Empezá a valorar lo que Dios quiere hacer en tu futuro. A partir de hoy, en tu futuro. Hay generaciones enteras que están esperando que vos decidas tomar el rumbo que Dios quiere darle a tu vida, porque van a depender de tu decisión hoy, no mañana, hoy. Hoy. Generaciones enteras serán afectadas por nuestras decisiones en este mediodía. Señor, en el nombre de Jesús, quitá de nuestro corazón todo orgullo, toda independencia. Señor, que podamos depender primeramente de vos, que podamos depender de tu palabra de autoridad, de tu palabra firme, segura, que podamos depender, Señor, de aquellos consejos que vos das a través del liderazgo, Señor, que cada uno de nosotros entienda que como cuerpo necesitamos depender unos de otros. No somos miembros aislados del cuerpo, somos miembros unos de otros, nos necesitamos, nos necesitamos, nos necesitamos. En el nombre de Jesús, quita todo orgullo, Señor, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, toda obstinación. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos terminar como terminó Saúl. Señor, que finalmente, además de convertirse en idólatra, terminó consultando a una bruja, literalmente, y luego terminó quitándose la vida al arrojarse sobre su propia espada. Señor, líbranos de la rebeldía, de la obstinación, de la terquedad. Ayúdanos a ser personas dóciles, enseñables, un corazón enseñable, un corazón sencillo, simple, que ama a Dios por sobre todas las cosas y que entiende cuándo es Dios el que habla. Señor, bendigo a tu iglesia en esta mañana, la cubro con la sangre de Cristo. Declaro tu favor, tu gracia, tu bondad, Señor, tu gracia, empujando y sosteniendo nuestra vida en este tiempo. Señor, y declaramos que estamos terminando este mes en bendición. Quedan todavía unos días, pero terminaremos este mes en bendición y comenzaremos lo que queda, Señor, de este año en una gran y absoluta bendición. Puertas que se abren. Señor, respuestas a oraciones. Milagros que estamos esperando, Señor, se manifestarán en este tiempo. Vos no has cambiado. Vos sos el mismo de ayer y hoy por los siglos. Señor, y nos aferramos a tus promesas, a tu palabra. Año de cosas buenas, cosas nuevas, año de multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. Señor, esta palabra es tu palabra, confírmala en nuestros corazones en este mediodía. En el nombre de Jesús, te bendigo, iglesia, te bendigo, hermano, hermana, te bendigo con paz de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor.
sé dónde.